Hola, muchas gracias a todos por venir. Como podéis comprobar, hoy vamos a hablar de Peopleware, porque al final siempre todos estamos trabajando en proyectos o trabajando en algún producto, pero al final trabajamos en equipo y lo importante de los equipos son las personas, así que hoy nos vamos a centrar en eso. Antes de empezar, me gustaría presentarme. Yo me llamo Emma y fui desarrolladora Java durante 3 años. El año pasado decidí pasarme al lado oscuro y ahora soy Product Manager. Entonces, lo primero de todo es que yo no gestiono a nadie. Yo en mi trabajo no soy jefa de nadie ni tengo ningún equipo propio. Pero sí es cierto que trabajo en equipo con mi equipo de desarrolladores y que tengo que conseguir que mis features se completen y con éxito y a tiempo. Y al final, aunque no soy jefa de nadie, sí que termino haciendo gestión de personas. Primero, como hablo de lo que he hecho hasta ahora, también quiero hablar de mis experiencias en equipos. Porque casi todos hemos trabajado en equipos, unas veces mejor, otras veces peor, y siempre existen algunas experiencias que no son tan buenas. Entonces, yo trabajé en un equipo donde las prioridades no estaban nada claras, los niveles de involucración de las distintas personas tampoco estaban alineados y al final la conclusión era que no se conseguía llevar nada a tiempo, había una parte del proyecto que iba muy avanzada y la otra no. Y estuvimos durante un tiempo así, fue cuando estaba en la universidad y al final pues el proyecto fue un fracaso. Luego estuve en otro proyecto también durante la universidad, que también no tenía una dirección muy clara, y además los distintos miembros del equipo no tenían unas personalidades muy compatibles. Al final fue un desastre y de hecho de ese equipo me echaron. Así que también he tenido un par de jefes, uno de ellos, un manager, que era lo que yo denomino el manager ausente. No era mi manager funcional, no me decía qué tenía que hacer, no existía para nada y solo hablaba con él para pedirle dinero. El resto del tiempo no estaba allí. Y luego pasé a tener otro jefe, que es el que denomino jefe vendedor, que viene, te cuenta su nueva idea, dice, ¿qué opináis? Realmente no escucha nada de lo que le dices, entonces está intentando venderte su idea y luego se hace lo que él dice porque es lo que ha querido hacer. Bueno, ninguno de esos, como digo, eso no son las buenas experiencias, ¿verdad? Entonces, hasta ahora, hace un año, yo estaba trabajando en una empresa en Viena. Sigo en Viena. Pero en mi grupo empresarial había tres empresas que se estaban dedicando un poco a lo mismo, a la automatización de moderación. Entonces había uno en París, otro en Oslo y otro en Viena. Desde el punto de vista, aunque todos pertenecían al mismo grupo empresarial, todos querían hacer la herramienta de fraude del grupo. Conclusión, todos eran competidores. Y estuvimos así hasta el año pasado. El año pasado, por cuestiones políticas, por cuestiones de eficiencia, se decidió tener un solo producto, un solo equipo centrado en esto. Y se decidió juntar a los tres para que ninguno estuviera triste y se enfadara. Entonces, hemos acabado con un solo equipo muy, muy, muy distribuido. Entonces, esta transición que ha durado 8 o 9 meses ha tenido sus más y sus menos. Especialmente hablaremos después del tema de la gestión del cambio. Y hemos tenido que conseguir que 3 equipos que al final se veían a sí mismos como competidores y que el equipo de Viena decía, no, porque el equipo de París quiere hacer esto, pero es que no saben que nosotros hemos trabajado ya con ello y no funciona. Entonces lo están haciendo mal. Y el equipo de París, a ver, pero es que los de Viena no entienden que lo que estamos haciendo nosotros lo estamos haciendo bien. Y entonces era nosotros contra ellos, aunque ya formábamos parte del mismo equipo. Entonces, no solo es venga, vamos a trabajar todos juntos, sino que tienes que conseguir cambiar la mente de la gente. Y sorprendentemente está funcionando y, de hecho, nuestros jefes no pensaban que fuera a funcionar.
Y no porque viniéramos de 3 empresas distintas, sino por el hecho de que estamos tan distribuidos en 4 ciudades de Europa. Bien, vamos a hablar primero de las prioridades de las empresas, porque cuando empezamos a hablar de la gente siempre dice, sí, claro, pero es que, a ver cómo le explico yo esto a mi jefe, ¿no? Porque en mi empresa lo más importante primero es que hay que ganar dinero. Además, tenemos que tener en cuenta que es que tenemos una fecha de entrega para ayer y no nos da tiempo. Entonces, a ver cómo nos vamos a dedicar aquí a hacer team buildings y a jugar todos juntos, ¿no? También está el tema de que el cliente, porque el cliente ha pedido y el cliente ha pedido y el cliente ha pedido. Y muchas veces nos centramos en todos los problemas tecnológicos que ocurren. Pero al final, cuando tú analizas por qué los distintos proyectos han fallado, la mayoría de las veces no es por un problema tecnológico. La mayoría de las veces es porque el equipo no se ha puesto de acuerdo. Entonces, suele ser un problema de personas, de que la motivación no está ahí, de que las prioridades no están alineadas, de que la gente no se entiende, de que la gente no hablan los unos con los otros. Y al final, las personas, aunque solemos hablar de recursos, las personas no son piezas que tú puedes intercambiar. Entonces, no vale, yo tengo que entregar un proyecto en 3 meses, pero se me ha ido un frontend, no pasa nada, meto a otro y llego seguro. Depende de quién se me haya ido. Porque como sea el que yo denomino el dios noruego, ese no es fácilmente reemplazable. Entonces, al final, cuesta mucho reemplazar a una persona y todas las personas del equipo aportan algo de manera distinta y no vale cambiar uno por otro. Y pierdo un frontend, meto otro, pierdo un backend, meto otro y no va a afectar al equipo. Porque al final esa persona tiene que formar parte de la cultura del equipo y de ser capaz de integrarse correctamente. Hay muchas empresas que lo que hacen es celebrar juntos. Es decir, hacen la cena de Navidad, el team building, quizá alguna otra por ahí si ganan el Best Place to Work. Y está muy bien emborracharse a costa de la empresa. A todos nos encanta, pero no es suficiente, porque eso pasa 2 o 3 veces al año. Pero al final, la empresa, tú vas todos los días a trabajar. Si tú no estás motivado porque hoy te emborraches a base de la empresa, a costa de la empresa, no va a cambiar mucho la situación. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta 3 aspectos. Primero, el personal. Cada persona es un mundo y tienes que tenerlo en cuenta. Si una persona acaba de tener un bebé y no puede dormir y viene irascible, tienes que tenerlo en cuenta. Si una persona quiere avanzar en su carrera profesional en una dirección, hay que tenerlo en cuenta, porque si no, lo que vas a conseguir es que se vaya. Entonces, todos tenemos nuestros objetivos, todos personales y profesionales, y se tienen que alinear con los de la empresa o con los del equipo, porque si no, al final esa persona se terminará yendo. Lo mismo el equipo. No solo vale intentar que cada persona esté feliz, sino que todos ellos tienen que trabajar juntos. Entonces, hay aspectos a nivel de equipo, ya sean metodologías, ya sean dinámicas, ya sea el cómo conseguir que todos trabajen juntos. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Y luego, por último, está el hecho de las tareas diarias, porque podemos hablar del tema personal y del equipo, pero luego está que sí, el equipo es fantástico y maravilloso, pero tú todos los días estás trabajando en algo que es un muermo, pues tú puedes aguantar ahí un mes, pero al final dices, mira, mejor me voy. Entonces, como comentábamos, la principal razón por la que trabajan los proyectos, aparte, es el tema de las personas, pero lo que influye sobre las personas son muchas variables. Entonces, por un lado, muchas veces se ponen fechas arbitrarias a las que no se puede llegar. Es cierto que hay veces que si una fecha está ajustada, hay veces que el equipo como que se focaliza y trabaja más rápido para esa fecha. Pero también hay que tener en cuenta que siempre que hay un momento en el que se hace un sprint, luego hay que relajarse. Entonces, si tú pones una fecha ajustada, puede que eso, de algún modo, motive en cierto momento puntual.
Pero si todas tus fechas son arbitrarias y nunca se puede llegar, estás intentando que el equipo vaya como pollo sin cabeza, porque no va a poder llegar nunca. Y esto va el tema de que hay empresas en las que es normal hacer horas extra. Yo tengo amigos que están en algunas consultoras que han acumulado tantos días de vacaciones que creo que se pueden pillar 3 meses, pero nunca van a poder pillarlas, porque las fechas arbitrarias de otros proyectos no les van a permitir cogerlas. Y esto es un problema. Como comentaba, sí es cierto que en un momento puntual, si tienes que hacer una entrega el lunes y no llegas, puede que hoy trabajes de más. Bien. Pero es que siempre que trabajas hoy más, en otro momento vas a trabajar de menos. Hay empresas que directamente lo estandarizan así, tienen horario flexible, si hoy trabajas más porque te has tenido que quedar hasta más tarde, mañana sales antes, te relajas, perfecto. Hay otras empresas que no, hay empresas que se supone que tú tienes que trabajar de 9 a 6 y si haces horas extra, nadie las paga. Bien, eso no significa que no se vayan a perder después, porque la gente cuando deja su vida de lado para hacer horas extra, luego está en el trabajo y se dedica a hacer llamadas de teléfono, a enviar los emails que tenía que enviar porque tiene que mudarse de piso o lo que sea. Entonces, si tú hoy haces un sprint para llegar a una fecha, luego vas a tener una época de mucho menos rendimiento. Entonces, al final, la media se te va a quedar igual. Y luego hablábamos de reemplazar a personas. Como yo hablaba, cuando nuestros 3 equipos, Viena, París y Oslo, se pusieron juntos, eso no era un equipo, eso era un equipo de equipos. Tú tenías 3 equipos bien formados, que tenían sus dinámicas y además trabajaban de distintas maneras. El equipo de París no había tenido nunca un product manager, y estaba acostumbrado a centrarse mucho en la tecnología y en la calidad y en priorizarse sus propias tareas. Luego estaba el de Viena, que hacía Scrum y que tenía su Product Manager y estaba acostumbrado a que el Product Manager priorizara perfectamente lo que había que hacer. Y luego estaba el de Oslo, que ellos no tenían integración continua y ellos pasaban a producción nunca tenían fechas y pasaban a producción algo cuando estuviera listo. Cuando ellos consideraban que tenía la calidad adecuada. Entonces, cuando los pones juntos, esos son un grupo de personas, pero no están trabajando juntos, porque no tienen todos un goal común. Y hay que conseguir que ese objetivo que se quiere alcanzar, todos lo sientan que es suyo. Y no siempre se consigue. No es tan fácil. Pero la idea es que no seamos nosotros contra ellos, sino que todos juntos necesitamos conseguir esto. Luego, otro problema por el que muchos proyectos fracasan es micromanagement. Yo he estado en una empresa en la que todas las decisiones, por pequeñas que fueran, tenían que pasar por el CTO, el CPO y, por supuesto, por el CEO. Si todo tiene que pasar por el CEO, nadie se toma en serio su trabajo. Tú no puedes tratar a tus empleados como niños, porque se comportarán como tal. Yo me siento responsable de algo cuando puedo tomar decisiones y luego tengo que asumir las consecuencias. Y si tú tienes en un equipo gente que tienes que hacer micromanagement porque no confías en ellos, no son las personas adecuadas para tu equipo. Tú tienes que confiar que una persona va a hacer su trabajo. Y si no, quizá esa persona no debería estar ahí. Y ahora quiero hablar un poquito del lugar del trabajo. No sé, ¿cuántos de vosotros trabajáis en un sitio muy amplio con más de 6 mesas? Vale. ¿Cuántos de vosotros tenéis mucho ruido en el trabajo? ¿Y cuántos os cuesta concentraros? Vale. Y ya la última. ¿Quién trabaja mejor antes de que llegue todo el mundo o después de que se vaya todo el mundo? Bien. Entonces, al final, las empresas ahora está muy de moda poner a todo el mundo en una sala y eso es porque dicen, no, es que así todos unos hablan con otros y tal. Es cierto, pero eso también molesta a los que necesitan concentrarse. Entonces, al final, hay veces que hay falta de salas de reuniones, hay muchas interrupciones, fallos en el wifi. Yo tengo ese problema y tengo un equipo distribuido y hago muchas videoconferencias, así que
Es un problema tener problemas con wifi. Y mucho ruido. Entonces, para alcanzar un mayor rendimiento es necesario alcanzar concentración. Y para alcanzar concentración es necesario que haya silencio y que tú te puedas concentrar en tu tarea y la puedas hacer. Especialmente si esa tarea requiere un mínimo de creatividad, que normalmente para desarrollo se requiere. Entonces, está comprobado que cuando hay ruido, aunque tú creas que no te molesta, vas a tener muchos más fallos en tu código. Y vas a hacer, va a haber más bugs y te va a costar mucho más concentrarse. Entonces, hay gente que se pone música, se pone los cascos, se pone música. Y también está comprobado que, aunque parezca que no afecta, la música no afecta para cosas rutinarias, pero sí que usa el mismo lado del cerebro que se utiliza para la creatividad. Entonces, si tú necesitas llegar a una solución creativa, la música te distrae. Entonces, al final, estamos intentando tener un equipo que sea muy performant, que de alto rendimiento. La empresa quiere ahorrarse dinero, pone a todos en una misma sala y entonces todas las horas son de bajo rendimiento. Entonces, al final, todo cuesta dinero. Y conseguimos que tanto baje el rendimiento como que baje la calidad del código o del producto. Lo último son las interrupciones. Todos estamos acostumbrados a trabajar con email, con Slack, con Skype, con lo que toque en ese momento. Y todas esas interrupciones otra vez te sacan del momento de concentración. Hay un estado de concentración máxima que se llama flow, que en ese punto es cuando más creativos somos y encima es cuando somos capaces de resolver un reto que no es frustrante. Es decir, suficientemente difícil para que sea un reto, pero que no sea frustrante, que no sea tan difícil que no lo pueda resolver. Y ahí es cuando más creativos somos y para llegar a ese estado necesitamos 15 minutos de concentración, sin interrupciones. Entonces, si cada 10 minutos tengo que mirar el Slack, nunca voy a ser capaz de llegar a mi punto de máximo concentración y máximo rendimiento. Entonces, hay que tener en cuenta que hay veces que está bien desconectar Slack, desconectar las notificaciones y eso tiene que formar parte de la cultura de equipo. Un día que no hay reuniones porque al final el equipo tiene que entender que es normal que tú necesites desconectar de todas las interrupciones que puedes tener para hacer tu trabajo. Y como comentaba, al final lo barato sale caro, porque hemos hablado al principio de que las empresas están muy focalizadas en ahorrar dinero y en entregar a tiempo. Pero hay un montón de razones que hacen que la gente esté distraída, que la gente no pueda trabajar correctamente, que la gente tenga que trabajar a deshora para poder hacer el trabajo correctamente, porque de 9 a 5 no puede hacerlo porque hay demasiado ruido o demasiadas interrupciones. Y entonces, al final, esos son costes, porque una hora poco productiva es que lo que ibas a hacer en una hora, a lo mejor lo haces en 2, en 3 o en 4. Entonces, desde el punto de vista económico de la empresa, esto es malo. Y lo que estamos haciendo es bajar la calidad. Como comentaba, esto añade al final deuda técnica. Cuando añadimos deuda técnica, pues luego hay que resolverla. Creo que todo el mundo prefiere trabajar en nuevos retos, nuevas tecnologías, en nuevas funcionalidades y no en tener que hacer refactoring, tener que limpiar la deuda técnica que tenemos y que hemos acumulado. Y entonces esto al final conlleva una baja en la motivación. Y esa baja motivación lo que conseguimos es que al final pues vuelva a bajar el rendimiento, que lleva otra vez a una baja de motivación y al final todo el mundo se termina quemando. Cuando hablábamos de las horas extra, desde el punto de vista empresarial siempre parece que hay una excepción, que es el adicto al trabajo. Creo que también todos conoceremos alguno. Al final, los adictos al trabajo también terminan quemándose, porque en algún momento deciden que quieren recuperar su vida y entonces dicen, vale, pues hasta aquí, y se piran. Entonces, cuando se queman, terminas en la rotación. Entonces se te va uno y, como hemos comentado, hay que sustituirlo. Pero la gente no son cromos. Entonces, toda esa rotación cuesta trabajo y cuesta dinero.
Está estimado que se tardan 2 meses de trabajo en encontrar una persona nueva. Y esa persona nueva que empieza tarda unos 3 meses en tener rendimiento en la empresa. También hay que tener en cuenta que cuando empieza a trabajar hay otra persona que le tiene que enseñar, le tiene que ayudar a que se integre. Conclusión, al final se estima que son unos 5 meses. Pero es que además se estima que una persona, hay gente que, yo llevo 3 años en mi empresa, pero hay gente que dura menos. La media son 2. Si cuesta 5 meses contratarle y en 2 meses se va, al final estás pagando muchísimo dinero y lo que cuesta, lo que es mejor desde el punto de vista económico de la empresa es hacer al trabajador feliz y que no se quiera ir, porque al final eso va a ahorrarle dinero y vas a conseguir que tu gente se quiera quedar. ¿Qué ha pasado si se va de todas maneras? Pues lo que hay que conseguir es contratar a la persona correcta. Y la persona correcta no es solo la que esté bien en el papel o la que sea la más barata, tiene que ser la persona adecuada para el trabajo y además la persona que pegue con la cultura del equipo que se tiene en ese momento. Ahora quiero hacer un KitKat y hablar un poquito de las fuentes de motivación. Porque hemos hablado de que todo esto, del ruido, la falta de concentración, todo esto crea una desmotivación por el bajo rendimiento y que el bajo rendimiento crea desmotivación y la desmotivación bajo rendimiento. Muy bien. ¿Cuáles son las fuentes de motivación? Tradicionalmente se ha estudiado siempre las fuentes de motivación extrínsecas, que siempre se habla de lo típico del palo y la zanahoria. Entonces, si tú trabajas muy bien, tú tienes un bonus y cobras más. Y si tú trabajas muy mal, pues te regaño, no cobras el bonus o finalmente te termino echando. Y eso se ha visto que hay muchísimos problemas por los que no funcionan. Hay un libro que luego está referenciado que se llama Drive, de Pink, que habla de las fuentes de motivación y explica por qué estos no funcionan. Pone distintos estudios y está demostrado que este tipo de prácticas funciona muy bien para cosas que son monótonas. Es decir, si yo tengo que poner 27.000 sellos a un papel, papel, sello, papel, sello, papel, sello. Funciona perfecto. Pero si yo tengo que hacer algo creativo o de alto rendimiento, que a mí me des más dinero, no me va a hacer más creativo. Y además está comprobado que cuando a ti te suben el sueldo, eso tardas 1 mes en automatizarlo y verlo normal. Entonces al principio te dicen, te han subido el sueldo y dices, bien. 1 mes después ya es tu sueldo normal y estás acostumbrado a él. Entonces, además, también puede matar algún comportamiento positivo en el trabajo. Entonces, hay veces que la gente, para conseguir llegar a los objetivos que se les han marcado para tener el bonus de turno, lo que hacen es trampas. Entonces, por ejemplo, ponte un ventas que tiene ya ha tenido el cupo de este año de ventas, entonces tiene un contrato, pero se lo guarda para el año que viene, porque este año ya tiene el cupo. Y al final lo que se consigue es una mentalidad muy a corto plazo, aunque eso dañe a la empresa o al equipo. Entonces, lo que consigues es un comportamiento poco ético. Es cierto que todos necesitamos dinero y todos nos gusta tener un buen sueldo. Pero es cierto también que cuando ya tienes una base que cubre todas tus necesidades y caprichos, el resto empieza a haber otras cosas que nos importan más. Y ahí es donde hablamos de la motivación intrínseca. Entonces, con motivación intrínseca tenemos, por un punto, el aprendizaje. Hablábamos antes de que tenemos que pensar en la persona, en el aprendizaje personal, en el desarrollo personal. Y aparte del aprendizaje, es decir, todos queremos ver que avanzamos hacia algún lado. La segunda fuente de motivación es la flexibilidad, que puede ser flexibilidad de tareas, es decir, el qué, el cómo, el con quién y el cuándo. El horario flexible, poder trabajar desde casa cuando me viene bien. El poder elegir a mis compañeros de equipo o poder elegir en qué trabajo. Es cierto que nunca podemos elegir todo esto y si tenemos un equipo nunca le vamos a poder dar todo.
Pero sí es cierto que muchas empresas encuentran la manera de intentar ser más flexibles. Lo más normal es el teletrabajo, el horario flexible, pero también cuando se contrata a una nueva persona, a menudo no solo el jefe le conoce, sino todo el equipo puede decidir si esa persona se contrata o no se contrata. De algún modo están decidiendo con quién trabajar. Y en cuanto a... Hay muchas empresas que tienen algún día en el que hacen proyectos propios con el equipo que quieran y pueden trabajar con quien quieran y en lo que quieran, para poder intentar traer sus propias ideas dentro de la empresa. Entonces, estas son algunas de las maneras que tienen las empresas para incentivar este tipo de motivación. Y por último, tenemos el propósito. Y el propósito puede ser muy personal. Es cierto que hay gente que quiere arreglar el hambre en el mundo y es un propósito muy loable, pero a lo mejor eso a ti personalmente no te mueve. Pero sí te puede mover que esta empresa tenga software libre. Porque a ti ese propósito, esa empresa que tiene software libre y se está moviendo, eso a ti pues sí que te mueve de alguna manera. Entonces, al final tenemos que tener en cuenta tenemos que focalizarnos más en esos 3 tipos de motivación y no tanto en la motivación extrínseca. Y al final todo se resume a intentar mejorar la cultura de equipo. Para la cultura de equipo tiene mucho que ver el tipo de líder que tenga el equipo. Entonces, hay varios tipos de líderes. Uno de ellos es el autoritario, que bueno, esto se hace porque sí, está claro. Luego tenemos el democrático, en el que todo el mundo se pone de acuerdo. Venga, chicos, tenemos que ponernos de acuerdo. Y ese siempre suena muy bien, pero es cierto que hay veces que hay conflictos que no se pueden resolver si la mitad piensa una cosa y la mitad otra, o hay veces que es un proceso lento. Tenemos el delegativo, en el que el jefe no pinta mucho y más que nada delega todo el trabajo al equipo. Esto da mucha libertad al equipo, pero sí que es cierto que hay veces que falta una priorización clara o un enfoque claro. Tenemos el transaccional, que este es el que se centra más en conseguir objetivos. Y ya hemos hablado del problema de la motivación extrínseca, así que no es el más recomendable. Y luego tenemos el transformacional. Este se basa en la comunicación con el equipo para intentar mejorar. Es cierto que también, dependiendo del momento, la misma persona puede actuar como distintos. Por ejemplo, si el día antes de la release no te vas a poner de acuerdo con todo el mundo. A lo mejor dices, esto lo hacemos así. Vale. Pero, por lo general, es mejor intentar crear ese tipo de espacio abierto con todo tu equipo para poder comunicarse. Entonces, el transformacional siempre es preferible. Y no siempre el líder del equipo actúa como líder, porque hay en momentos puntuales en los que una persona coge un tema y en ese momento, para eso, esa persona actúa como líder. Entonces, como comentaba antes, yo no gestiono a nadie, yo no soy líder de equipo, pero sí que he notado que para ciertos momentos puntuales me ha tocado tomar ese papel. Y siempre tenemos que ser capaces de intentar mejorar esa situación. Al final, lo más importante es la comunicación. Y lo que está claro es que no es el cómo se dice, no es el qué decimos, sino el cómo. Podemos decir lo que queramos, pero siempre hay que ver cómo lo decimos de la manera adecuada. Una parte importante es aprender a dar feedback y a recibirlo. Por cierto, mañana hay un workshop de eso, así que... otra, aprender a escuchar. Pasa muchas veces que el equipo está teniendo una discusión y antes de que te terminen de hacer la pregunta ya estás contestando. O no dejas terminar al otro su punto de vista cuando ya estás hablando. Y sé que suena muy básico, pero muchas veces no sabemos escuchar. Y necesitamos ser conscientes de eso para intentar mejorarlo. Porque cuando a ti no te escuchan, cuando tú no te sientes escuchado, eso no gusta a nadie. Y speak up, lo mismo. Tenemos que ser capaces de hablar. Hay muchas veces que nos vemos en una situación nueva. Como hablaba, antes mi equipo se juntó con otros 2 equipos que eran completos desconocidos.
Y estábamos en una reunión decidiendo qué metodologías íbamos a usar, cómo iba a actuar el equipo, qué procesos iba a tener. Y estábamos sentados de tal manera que había la mesa era rectangular, había aquí una TPM que nos estaba ayudando y aquí estaban sentados todos. Ya la manera de sentarse no era la correcta, porque estaban aquí Oslo, aquí París y aquí Viena, todos muy separados. Y encima estaban todos en L mirando a la persona que estaba con la pizarra. Y esta reunión se desenvolvió de esta manera. Decía la chica, bueno, esto lo vamos a hacer así. ¿Qué opináis? ¿Tenéis alguna duda? Entonces algunos hablaban y otros no hablaban. Primero, se recomienda que el líder hable el último. Tú expones un problema. Dices, a ver, tenemos este problema. ¿Qué pensáis? Primero deberías escuchar la opinión de todos sin decir si estás de acuerdo o no. Intentar evitar hacer así o... para que todos se puedan exponer y puedan hablar. Y luego intentar llegar a un consenso y dar tu opinión después. Y de ese modo serás capaz que todo el mundo hable y que todo el mundo se sienta cómodo dando tu opinión. Si coge el jefe y dice, bueno, tenemos este problema y lo vamos a resolver así, ¿qué opináis? Ahí ya estás condicionando a todo el mundo. Además, en esa reunión que tuvimos, había uno que por cómo le habían hecho la pregunta, dio por hecho que a la persona no le interesaba la respuesta. Entonces no habló. Acabamos la reunión y nos juntamos a tomar unas cervezas y me dice, es que esto no deberíamos hacerlo así de esta manera. Y yo, pero ¿por qué no lo has dicho en la reunión? Y para mí fue un momento muy chocante porque este hombre es un desarrollador experimentado de mi equipo. Y en mi equipo tiene un rol de líder y lleva la delantera. Y me causaba mucha impresión que esta persona tan confiada de repente no fuera capaz de hablar en una reunión y decir lo que pensaba. Y todo porque el ambiente le resultaba hostil. Entonces hay que intentar evitar ese tipo de ambientes hostiles, no siempre se consigue, pero hay que intentar incentivar dentro del equipo que las opiniones de todos son buenas. O que, no que hay opiniones malas, a veces se equivoca la gente, pero que todo el mundo puede dar su opinión, incluso aunque se equivoque. Y si no se está de acuerdo a veces con algunos roles, intentar discutir cuáles son las expectativas. Entonces tú te sientas con la otra persona y dices, a ver, si no te gusta como mi trabajo, ¿qué esperas de mí? Y tú le dices qué esperas de... Y entonces podéis intentar llegar a algún punto común. Y como decía, crear un safe place para que todo el mundo pueda relacionarse. Hay que promover el aprendizaje y los errores. Entonces, está muy bien pagar formación a tu gente, está muy bien que vengan al Codemotion y está muy bien que intentar que mejoren y, como he dicho, esto ayuda al desarrollo personal de la persona. Con cursos, con conferencias y también intentar fomentar el aprendizaje entre los miembros del equipo. Porque también siempre, en algunos equipos, suele haber una persona que sabe mucho de algo. Entonces tú dices, oye, tenemos un problema con Mongo. Entonces te dice, esto lo resuelve Pepe porque Pepe es el experto de Mongo. Es como, muy bien. Y si Pepe deja la empresa, Mongo se nos muere. Entonces hay que intentar que siempre esa persona que es el experto de Mongo, en lugar de resolver el problema, pues ese problema lo resuelve otro y pregunta al experto y aprende. Y hacer esto de manera constante, para que los miembros del equipo estén acostumbrados a ayudarse los unos a los otros y a aprender entre ellos. Y al final hay que proteger la vida personal de tu gente. Porque aunque siempre se habla del equilibrio vida-trabajo, al final tu vida es tu vida. Entonces, yo cuando tengo un problema en el trabajo, llego a mi casa y digo, es que he tenido un día de mierda, porque es que mira, porque esto, lo otro. Y lo paga mi marido. Y cuando tengo un día de mierda en casa, llego al trabajo y tengo la misma actitud. Obviamente intento no mostrarlo, pero a veces mi paciencia es menor que otros días. Y esto es así, al final todo se junta. Y hay empresas que eso no son conscientes de ello.
Esto es una historia real. Un amigo mío estaba en la empresa hablando con su jefe y otro se fue pronto. Y dijo el jefe, fíjate, José, que es que se va pronto otra vez hoy. Y entonces dijo mi amigo, tuvo un niño hace 2 días. Y el jefe dijo, ya, pero es que tiene que tener sus responsabilidades claras. Desde mi punto de vista, las tenía. Y esto es una realidad. Si el jefe hace esos comentarios, ¿qué pensó mi amigo? Creo que los días en esta empresa míos están contados, porque en algún momento, a lo mejor yo tengo un bebé. Y al final esto es un proceso de mejora continua. La idea es que todos los equipos se pueden mejorar. Mi equipo ya digo que ha cambiado mucho desde hace unos meses ahora trabajan todos juntos, se ayudan entre ellos, ya no somos nosotros contra ellos, todos somos un grupo y un equipo con unas ideas claras y con unas prioridades claras, pero es cierto que hay cosas que podemos mejorar. Y si no hay nada que se pueda mejorar, es que no lo estás mirando bien. Porque siempre tenemos que intentar crear esa cultura de mejora continua, que también ayuda con el tema de que la gente crea que puede mejorar y que puede cometer errores y que esos errores les van a ayudar a aprender para seguir mejorando. Algunas mejores que podemos comentar dependiendo de cómo sea la situación de vuestros equipos. Pues intentar crear comunidad y un ambiente seguro para poder hablar los unos con los otros. Motivar el crecimiento personal y profesional. Dar flexibilidad y tener un propósito claro y un objetivo claro común a todo el equipo. Dar libertad de acción. Tú tienes que respetar el trabajo de la gente de tu equipo y de tus compañeros. Intentar promover flexibilidad. También, tanto de tareas como para que puedan gestionar su vida privada. Confiar en el criterio de los miembros del equipo. Minimizar las interrupciones. Ya digo que se puede llegar a un consenso común de que los martes no hay reuniones y todos los días de tal a tal hora yo voy a apagar mis notificaciones de Slack y a mí nadie me va a molestar. También es verdad que el tema del ruido en la oficina es cultural. Yo, cuando tengo una videoconferencia, cojo mi ordenador y me voy a una sala de reuniones. Mi compañero de al lado, cuando tiene una videoconferencia, se pone los cascos y tiene su videoconferencia. Entonces, yo estoy escuchando toda su conversación. Él la mía no. Y esto es un problema de cultura. Entonces, si todo el mundo está de acuerdo en que hay mucho ruido en la oficina, esto se puede intentar cambiar juntos. Tú solo no vas a conseguirlo. Tienes que intentar confiar y coger aliados. Luego tienes que ser un líder mediante el ejemplo y para esto no necesitas ser el líder de tu equipo. Como comento, hay cosas que tú puedes hacer que hacen ver a tus compañeros cómo se deben hacer las cosas, porque al final todo se refleja. Cuando tú tratas a una persona de una buena manera, normalmente el otro también lo hace. Y como comento, intentar que una cultura de mejora continua. Esto hay que ir paso a paso, no podemos coger e intentar, ok, mi equipo es una mierda y ahora voy a cambiar todo, nos vamos a llevar todos bien, vamos a tener las ideas claras, La idea es intentar cambiar una cosa primero, luego otra, porque al final si intentas cambiar demasiadas cosas a la vez, no va a funcionar. Además, con el tema de la gestión del cambio, hay muchos tipos de personalidades. Entonces, tenemos la persona que es ciegamente leal, que tú le propones un cambio y dice, ¡oh, genial! ¡Probémoslo! Y esos, aunque parezca que van a ser tus mejores aliados, luego no lo son, porque si otra persona le propone otra cosa, pues también van a intentar cambiar y entonces te abandonan muy rápido. Luego tienes al escéptico, que dice, uy, es que eso yo no sé si va a funcionar, no sé yo qué decirte. Luego tienes al observador pasivo, que ese se queda así mirando y dice, bueno, vosotros cambiadlo y a ver qué pasa, ¿no? Y si me gusta cuando empieza, pues a lo mejor me uno. Luego tienes el que dice, no, eso no va a funcionar y el negado por miedo. Y luego por poder. Hay
en este caso, con el cambio que hubo en mi equipo, tengo un ejemplo de cada, pero en particular hay uno que estaba controlando el equipo. Él controlaba todas las prioridades de lo que hacía de PM, ¿no? De PO. Entonces, él controlaba todas las funcionalidades que el equipo hacía y de repente perdió ese poder. Y veías cómo al final fue una situación que había que gestionar. Esta persona era mi jefe. Y también hay que saber gestionar a tu jefe. Porque siempre hablamos de gestionar a gente que está por debajo. Yo aquí no estoy hablando de eso, yo no tengo a nadie por debajo. Pero yo gestiono mis relaciones con la gente que tengo alrededor y hacia arriba. Y ahí también tienes que conseguir crear ese safe space para decirle a tu jefe lo que te parece bien y lo que te parece no tan bien. Porque si no, vas a estar puteado siempre. Y luego están los que se niegan rotundamente, que bueno, algunos al final tienen que pasar por el aro, pero si no, se van a alegrar si no funciona y sonreirán. Y siempre parece que tú tienes una situación y dices, voy a cambiarla, voy a mejorarla. Y entonces tenemos la situación nueva y es mucho mejor. Y esto es mentira. Porque al final siempre hay una situación en medio, una época en la que hay caos. Hay caos. Y nosotros lo vivimos en enero, febrero y marzo. Y en abril nos estabilizamos. Y durante esa época, primero, hay que ser muy paciente. Segundo, hay que tener mucha mano izquierda para tratar con todos. Y hay que tener mucho cuidado con las personalidades de cada uno. Especialmente con cada uno de los tipos de persona frente a la gestión del cambio, frente al cambio. Es decir, tienes que tener mano izquierda para coger al que se niega, intentar explicarle, intentar ser muy paciente con él, y al otro que no se te vaya, porque ese que se apuntó rápido, que no se vaya con el otro cuando dice que no quiere cambiar. Y entonces al final hay que ir poquito a poco. Lo último es que os recomiendo esto. Drive es el libro que habla de los tipos de fuentes de motivación. Peopleware habla de todos estos problemas que hay en la oficina y en los equipos y que hacen que los equipos tengan peor rendimiento. Y este hombre, Simon Sinek, él habla mucho sobre líderes. Es muy famosa su TED Talk sobre que los líderes comen los últimos. Y a mí me gusta mucho lo que dice, así que yo lo recomiendo. Y eso es todo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas o nos vamos a la siguiente charla. Pues nada, muchas gracias.